Recibir en este espacio libre como el viento a Nancy Flores, periodista de investigación, corresponsal de la revista Contralínea, porque hay varios temas que han publicado en la revista Contralínea que creo que deben de ocuparnos, porque dejan, como digo yo, aquí en Sin Censura la víbora chillando. Primero te saludo con mucho gusto, Nancy, ¿cómo estás? Hola Vicente, muy bien, muchas gracias por la invitación. Buen día a ti y a tu audiencia. Gracias, muchas gracias, Nancy. A ver, Nancy, una de las cosas que ustedes publicaron, 909 botellas de champaña, whisky, tequila, vodka, coñac del Banco de México en donativos. Desde que leí la nota dije yo, le tengo que preguntar a Nancy Flores de esto, porque no estamos hablando de donativos en tiempos de Calderón, entendió el que entendió. Estamos hablando de donativos el año pasado, tengo entendido. Corrígeme si estoy equivocado, Nancy. Oh, así es, Vicente, exactamente así como lo mencionas, con dinero público el Banco de México regaló estas 909 botellas de alcohol. Los dos contratos del donativo se fecharon en julio de 2021. En realidad no traen fecha, pero bueno, se desprende de la propia autorización. Una de ellas se dio el 1 de julio de 2021 y la siguiente se dio el 7 de julio de ese mismo año. Y pues estas 909 botellas de alcohol, pues sí llaman la atención porque ya se había, pues de alguna manera la propia sociedad rechazado estos gastos suntuosos de las dependencias de las instituciones que viven del erario de la nación, y en este caso pues resulta que el Banco de México, que es además uno de los organismos más opacos en cuanto a su ejercicio de recursos públicos, por este manto de la autonomía que le ha permitido pues estar alejado del escrutinio público, precisamente sigue gastando el dinero público, en este caso en estas 909 botellas de bebidas embriagantes, y esto lo donó a dos museos que no son nada baratos, Vicente. Se trata del Museo Diego Rivera y del Museo Frida Kahlo, la Casa Azul, esta famosa que está en la calle de Londres, en el centro de Coyoacán, que es pues muy elitista, ¿no? Para llegar a este museo hay que pagar 150 pesos si somos mexicanos, y si se trata de extranjeros pues tienen que pagar 200 pesos por la entrada, por cada entrada individual. Esto nos lleva a ver que si va una familia de 4 personas, pues se requieren mínimo 600 pesos solo para entrar a este museo. Es decir, pues un gasto a todas luces que no se justifica, como el erario de la nación está siendo destinado hasta para esto, para botellas de bebidas embriagantes, y decir que de estos dos museos forman parte de un fideicomiso que también recibió otros dos donativos. Uno de ellos es para recibir un vehículo Honda Acura de lujo, y otro de ellos se le donaron 66 objetos de oficina, entre ellos computadoras, USBs, sillas de oficinas, mesas, lámparas, en fin, todo esto con cargo al erario de la nación. Mi querida Nancy, este banco y estas instituciones han sido cuestionadas y criticadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto que ustedes publican no es más que la confirmación de que en plena cuarta transformación hay organismos, instituciones que se siguen, pues, ¿por qué no decirlo?, sirviendo con la cuchara grande. Así es, Vicente, tú recordarás que ya en otra ocasión habíamos hablado de otro reportaje seriado que publiqué acerca del Banco de México, donde documentaba pues justamente cómo había un sobrecosto de más de 500 millones de pesos en la construcción de la planta, la nueva planta de billetes allá en Jalisco, y pues esto forma parte de lo mismo, o sea, de la misma corrupción que ha permeado en estas instituciones, que además se mantienen, y hay que decirlo, muy fuera del ojo público.
O sea, como que el Banco de México es tan bien tratado por los medios de comunicación que pareciera que ahí no pasa nada malo. Y claro que en esta falta de fiscalización, pues ocurren todo este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de excesos. También en esta nueva entrega, en estos nuevos reportajes que estoy publicando, pues hablo de las pensiones vitalicias, que no tienen nada que ver con la jubilación a la que todos tenemos derecho por nuestros años de trabajo, sino más bien allí opera algo similar a lo que ocurría en el sexenio, más bien en sexenios pasados con los expresidentes de la República. Por los 6 años que estuvieron en el cargo, los que ocupaban este máximo cargo público, pues ya tenían derecho a una pensión vitalicia del monto igual al que tuviera el presidente en turno. Y en ese sentido, pues en el Banco de México también existen estas pensiones vitalicias y de ellas pues se sirven con la cuchara grande precisamente aquellos que impulsaron estas políticas neoliberales en contra de los propios trabajadores, de sus propios derechos y también en contra del resto de la sociedad. Entre ellos destaca, por supuesto, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien pues ya no tiene su pensión, él renunció de hecho a su pensión como expresidente, pero sí tiene pensión vitalicia pagada por el Banco de México. Otro que tiene acceso a esta es Agustín Carstens. Hay que recordar que este personaje pues fue un impulsor de pues que se diera esta reforma a la ley del ISSSTE, con lo cual los trabajadores afiliados a pues esta institución, los trabajadores del Estado, pues ya entraran a este esquema de las AFORES y todo lo que ha significado pues en detrimento de sus derechos. Además está el tema, por supuesto, del asunto de otros personajes como Francisco Gil Díaz y también como Guillermo Ortiz, muy involucrados en el asunto del Fobaproa, lo mismo que Ernesto Zedillo, y que es un robo a la nación, auténticamente robo a la nación, un gran latrocinio que nos va a costar más de 2 billones de pesos y que seguiremos pagando hasta 2048 los mexicanos, todos los mexicanos y las mexicanas, por estos excesos que cometieron y siguen chupando del erario a través de esas pensiones vitalicias. Querida Nancy, veo la portada, esa sí no la había visto, la revista Contralínea, periodismo de investigación. Híjole, qué desafortunado, pero perdimos la comunicación precisamente con Vicente Serrano. Vamos de regreso con Vicente, te escuchamos, Vicente. Gracias, Toño. Le decía a Nancy Flores, a la querida Nancy Flores, que es contundente la portada de la revista Contralínea. Organismos autónomos, despilfarro en sueldos y prestaciones, el Banco de México con percepciones de 350,000 al mes. Esto se suma a lo que se ha destapado también en los últimos días de la CRE, que les pagamos comidas, vehículos, pues yo no sé con qué cara puedan seguir pues enojándose o haciéndose las víctimas por lo que exhibe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo es importante esto que publican ustedes en la revista Contralínea, Nancy, de los organismos autónomos, porque el presidente habla de pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana y obviamente pues muchos desde los medios de comunicación ya pusieron el grito en el cielo, Nancy. Así es, pero hay que recordar que es dinero público y que esto de la austeridad, pues les guste o no, tiene que ocurrir también en estos organismos autónomos. No podemos seguir los mexicanos pagando estos sueldos millonarios, porque hay que decirlo, en algunos casos más de $500,000 se embolsan cada mes y están amparados para seguir haciéndolo, como es el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es autónomo. En el caso, ya lo decías, del Banco de
de México, la gobernadora y los subgobernadores con sueldos mensuales de más de 350,000 pesos. Y así nos vamos en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la propia CRE, en el IFT, todos estos organismos autónomos sirviéndose con la cuchara grande, y no solo se trata, y eso es lo más lamentable, de que tengan sueldos millonarios, sino también que tienen muchas prestaciones que nosotros como mexicanos no deberíamos de estar pagando. Lo que decías, las comidas, o sea, recordar que en el caso del INE más de 400 pesos reciben diariamente para su comida, además de sus sueldos que de por sí ya son superiores a los del presidente López Obrador, que es el tope máximo que fija la Constitución. Tienen choferes, tienen vehículos, se les paga la gasolina, tienen seguros de gastos médicos. En el caso del Banco de México, lo que encontramos es que no solo es de gastos médicos mayores, es decir, de cuando ya tienen enfermedades importantes, sino hasta una gripe. Si les da una gripe, pueden ir a estos servicios de salud privada y se les dan las medicinas, el laboratorio, todo con cargo al erario de la nación. Entonces es muy indignante que pues se sigan defendiendo esos privilegios, porque no se les pueden llamar derechos laborales, esos son privilegios a costa de un pueblo empobrecido. No hay que olvidar que más de 60 millones de personas en este país padecen pobreza de diversos tipos, pero está incluso los que están en pobreza extrema, que estos sí no tienen ni siquiera para su alimentación garantizada todos los días. Nancy, para cerrar, vaya, perdón por insistir, pero vaya momento en el que estamos inmersos, algunos desde las redes sociales, ustedes desde el periodismo de investigación, en esta realidad de los medios de comunicación, de la prensa en México. Yo veo algunos artículos, algunas declaraciones de verdaderos periodistas, nótese mi sarcasmo, que rayan en la misoginia. Por ejemplo, contra Delfina Gómez. La llaman delincuente. ¿Y por qué digo que raya en misoginia? Porque la autoridad ha declarado que Delfina Gómez no tendría necesariamente vela en el entierro que señalan muchos de estos comunicadores. Pero bueno, a lo mejor tú piensas diferente a tu servidor. ¿Cómo ves esta situación de periodistas que rumbo al 2023 y al 2024 van a estar dispuestos a mentir con todas sus letras, a decirse víctimas de persecución política y de censura por parte del gobierno, cuando tú y yo creo que somos precisamente testigos, muestra de que pues ahora sí que la libertad de expresión no se conquista, no se negocia, se conquista, mi querida Nancy Flores. Pues es parte de lo que ya veníamos viendo desde antes, Vicente, solo que ahora se va a volver todavía más extremo, pues precisamente por los tiempos electorales, ¿no? En el caso de de esta lucha política por el gobierno del Estado de México, pues va a abrir muchísimos frentes, sobre todo de ataque en contra de, en este caso, Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública, porque lo que no quieren es perder esos últimos nichos de poder que todavía tienen. En este caso, pues hay que recordar que el Estado de México ha estado gobernado históricamente por el PRI, y pues este partido político no va a querer perder ese nicho de poder. Pero ya va a ser muy difícil, o sea, en realidad va a ser muy difícil, yo creo que tengan éxito estas campañas de desprestigio, pero sí, lo que vamos a seguir viendo es un aumento de estas campañas de desprestigio que van a utilizar no solamente opinadores, columnistas, también a quienes están al frente de los programas de radio, de televisión, con
conductores de los mismos, sino prácticamente de todo el aparato, y además utilizando las redes sociales como arena de pleito, también literalmente pagando pues muchos bots. Entonces, pues más bien lo que tenemos que hacer como ciudadanos es prepararnos y también buscar fuentes alternativas de información para no caer en esta manipulación que van a intentar hacer de aquí a 2024. Esto ya va a ser, digamos, una norma, ir ocupando todos los espacios donde se pueda tener una información alternativa. Van a tratar de acallarlos para que no, esas informaciones alternativas no pues lleguen a la mayoría de la sociedad. Entonces es algo que vamos a seguir viendo sin duda, ahora mucho más extremo de lo que veníamos viendo, y por eso hay que estar preparados como sociedad para entender lo que nos está pasando, pero lo que ellos quieren es que regrese ese régimen de corrupción, ese régimen de impunidad, de neoliberalismo, que lo único que hizo fue dañar al país. Entonces hay que estar muy listos. Mi querida Nancy Flores, siempre agradecido por tus participaciones aquí en Sin Censura y comprometidos con darle vuelo a las investigaciones que ustedes publican en la revista Contralínea y promover los espacios de periodismo de investigación tan necesario en nuestro país como el que ustedes realizan. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras personales y obviamente a las trincheras de la revista, querida Nancy? Claro que sí, pues muchas gracias, Vicente, siempre por el espacio. Es un gusto hablar con tu audiencia. A mí me encuentran como Nancy-Contra en Twitter, y también en Twitter encuentran a la revista como Contralínea. Además, les recuerdo que estamos en nuestro programa en vivo de lunes a viernes de 10 a 12 en www.contralinea.com.mx y también en YouTube y en Facebook como Contralínea. Pues muchas gracias, Vicente, por este espacio. Siempre es un gusto platicar contigo. Te mando un abrazo, te admiramos, Nancy Flores, periodista de investigación y corresponsal de la revista Contralínea. Nos vemos pronto en Palacio Nacional en La Mañanera.